Vamos a ver, el tema de hoy es escenario bíblico. O sea, el tema de hoy vayan apuntándolo ahí, vamos a tomar apunte como si estuviésemos en la universidad, muchachos, porque al final va a haber un quiz. Uno no, van a haber tres. Tres quiz. Entonces vamos a estar atentos. ¿Listos? Entonces el tema de hoy es escenario bíblico. El enfoque de esto es ubicar a cada estudiante, a cada alumno, en un contexto general de la Biblia. O sea, vamos a ver todo el contexto de la Biblia. Esa es la clase de hoy, ¿listo? Y el objetivo es comprender cómo y por qué la Biblia es el manual de vida que nosotros tenemos que tener. Hay mucha copia barata fuera de la Biblia. Casi todos los libros de superación y de crecimiento y de aprendizaje y todo esto son puras copias baratas de la Biblia. Hay unos gurús que dicen que ahorra el 10% y acá la riqueza funciona diferente, el 10% es del Señor. Hay otros que enseñan la disciplina o los hábitos y acá el Señor también nos enseña los hábitos. Entonces, el Señor en la Biblia estipuló que su voz, ¿cierto? Es la voz del Señor la Biblia. Pero nosotros no podemos encerrar al Señor ahí solamente. Resulta que el Señor tiene un 200%, 500% de coeficiente, digamos. Él es demasiado expansivo. Y nosotros, por el pecado, somos muy limitados. Entonces, digamos que Él tiene un 100% de coeficiente y nosotros tenemos un 3%. Entonces, Él se tiene que reducir para podernos hablar. Es como cuando usted quiere hablarle a un bebecito de 1 añito. No, mi amor, no vayas para allá. Y él no entiende. No ve y tienes que hacerle dibujitos. Esa es la Biblia. Ese es Dios cuando nos habla a nosotros a través de la Biblia. ¿Ah? Entonces, Él tiene que reducirse para que nosotros podamos entender el lenguaje de Él. Cuando nos vayamos para el cielo, allá vamos a hablar no sé qué. Un lenguaje celestial que ya es de otro nivel. Ni siquiera vamos a hablar, allá todo es telepático. Ya otro nivel de frecuencia. Entonces, el contexto o la base bíblica que vamos a ver hoy está en 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Vayan solamente tomando apuntes y yo lo voy leyendo con ustedes para poder ir avanzando, que la clase es un poquito larga. ¿Listo? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dicen las Escrituras. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra, al fin de la palabra es ¿qué? Que nosotros seamos ¿qué? Perfectos, para que podamos ser preparados para toda buena obra. Esa perfección no es humana, ¿no? Esa perfección es espiritual, porque si hablamos de perfección humana, pues no vamos a llegar nunca. Y el versículo para memorizar está en Josué 1.8. ¿Quién se sabe Josué 1.8? Esa brevecita, ¿cierto? No. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá. O sea que ¿cuál es la clave? Meditar en la palabra de noche y de día. Y 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que la palabra nos instruye, nos insta, nos redarguye, nos lleva hacia la perfección, pero preparada para toda buena obra. No la perfección para las malas obras, ¿no? No es que yo me tomo un chirrincho, pero perfecto. O sea, yo le meto un flow melo a la botella de whisky, no. Es para toda buena obra y hablamos del reino. Entonces yo voy a darles una instrucción, o una introducción más bien, en 3 puntos prácticos. La Biblia es la voz de Dios escrita. La Biblia es la voz de Dios escrita. Entonces miren esto. Hay mucha gente que quiere escuchar a Dios. ¿Se han visto que la gente dice, es que yo no escucho a Dios, yo no escucho a Dios, y se pone y se va para el cerro caminando de rodillas y por ahí miran para el cielo a ver si Dios manda fuego del cielo y les habla? Ahí Dios no le va a hablar. Dios le va a hablar a través de ¿qué? De la palabra. Entonces miren,
Hay mucho cristiano. Hay mucho cristiano que mantiene así. Así mareado. No ve. Se le pierde la visibilidad. ¿Se han visto? Y mantienen así como que no, es que yo no sé qué me pasa y las cosas no me funcionan. Y entonces mantiene así como que ay, patinando con problemas en la casa, en la familia, arruinado. Y no está mal, pero hay que saber, hay que tener dos diferencias. Una diferencia es esa angustia que Dios manda para que yo pueda llegar al arrepentimiento. Y otra es una angustia que me genero yo por andar así. ¿Y qué es andar así? Es no leer la palabra. Es no leer la palabra. Ah, que yo siento que en vez de avanzar retrocedo. Claro, mi amor. Está leyendo cada 15 días la Biblia. Es más, científicamente los que leen menos de 3 veces a la semana la Biblia no tienen transformación. Ahí como que patinan. A partir de 3.5 veces o 4 es donde hay avances. O sea que mínimo de lunes a jueves léala. Mínimo. Ah, que hoy no, listo, oré. Pero me levanto mañana y lo hago. Mínimo 4. Hágalo 4 para que vea avance y ya se va enamorando más de la palabra. Esto es un crispeto. Una persona que quiere escuchar la voz de Dios, pero nunca la escucha y anda como sin visibilización. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando usted lee más de 4 veces la Biblia? Usted la ve así. 4K. Usted la empieza a ver así. Entonces usted ya empieza a ver claridad. Usted ya empieza a ver que los negocios le empiezan a ir mejor. Usted ya empieza a ver que las finanzas se empiezan a mejorar. Y usted ya empieza a ver que Rebeca o Anabel empieza a alegar menos. ¿Sí o no? O como mínimo si alega, si sigue alegando igual, usted ya tiene el carácter suficiente para quedarse más callado. ¿Cierto? Eso lo aprendí yo a través de la palabra. Yo con mi esposa, ella alegaba y yo le alzaba la voz y ella la alzaba más y yo la alzaba. Y ya me tocó un día rendirme. Cada que yo le hablo, yo ya no le hablo fuerte. Así ella esté enojada, yo le hablo con amor. Y ya. Y ella sigue alegando, pues yo le hablo con amor. O sea que peleó ella, yo no. ¿Sí la ve? ¿Por qué? Porque tengo claridad. Eso es lo que genera la palabra. Entonces, cada página contiene la mente, el corazón, la voluntad y la humanidad, pero de Dios. Aunque no sea humano, Él nos enseñó doctrina a través de su venida. Humanidad, pues, a través de su venida. El segundo punto es que la Biblia transforma vidas. Hay personas que leen la palabra y hay personas que la obedecen. ¿Quién tiene transformación? ¿Quién la lee o quién obedece? O sea que ¿de qué nos sirve leer 4 veces? O sea que ¿de qué sirve nos leer 4 veces si no somos hacedores, solo somos oidores? Y hay mucha gente así doble moral. Yo ayer estaba en un evento y yo le decía a una discípula, le ofrecieron vino o whisky, no sé, y ella me miró. Y entonces yo me la acerqué y yo le dije, usted no tiene que mirarme a mí cuando le ofrezcan vino ni whisky. Es usted la persona que tiene que decidir si toma vino o toma whisky. Usted no tiene que mirar a nadie porque Jesús, a quien confrontó bastante, fue a esa doble moral, a esa hipocresía. Obvio, yo no le dije eso a ella, ¿no? Que era hipócrita, ¿no? Yo no le dije eso a ella. Pero le dije que eso ya no lo podía permitir en su vida porque fue algo de lo que a mí me dañó mucho. Que yo ante los hombres quería mostrarme ser uno, pero yo era otro. Entonces, claro, yo llegaba a la iglesia y yo era alguien, pero en la casa era otro. Y esa doble moral pues me metió en religiosidad y eso prácticamente me sacó, no del reino, pero me desenfocó de la misión que yo tenía aquí en la tierra. Entonces, si yo me vuelvo hacedor, no solamente oidor, pues yo puedo vibrar en una frecuencia de coherencia y entonces yo empiezo a funcionar en casi todos los ámbitos sin importar de qué me dice mi hermano o cómo me ve, no, yo soy parchado. Yo soy parchado, yo me voy a poner un tatuaje en la cara, por eso no me va a condenar. No lo hago porque el Espíritu me dice, no lo tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Pero yo no lo hago porque usted me dice, ay no, es que Paola de pronto se va de la tribu, que porque yo me pongo un tatuaje y entonces tengo que cuidarme de ella, no. El peor enemigo soy yo. Y Satanás que me señala a mí. Pero si yo entiendo lo que Jesús hace a través de la obediencia mía,
pues ya yo puedo vibrar en coherencia y yo hago que esas cosas a mí no me condenen. Entonces, la Biblia transforma si somos oidores y también hacedores. Solo oidores es lo mismo que Santiago, que habla que la fe es muerta sin acción. Es exactamente lo mismo. Entonces, las palabras que tienen, según 2 de Timoteo, es reargulle, sana, restaura, libera y levanta al caído. Eso es lo que hace cuando uno es ¿qué? Hacedor, no solamente oidor. Entonces el segundo punto de la introducción es transforma vidas. El tercer punto es la Biblia es eterna e infalible. Ustedes han visto que a pesar de la persecución, Hanner no está escribiendo, no tiene cómo escribir en celular. Escribamos en celular, así sea, porque esto vamos a tener un examen al final. ¿Listo? No se pierdan. La Biblia es eterna e infalible. Entonces, a pesar de las persecuciones, a pesar de todos los ataques, de todo lo que ustedes han visto que sucede a través del tiempo, las promesas nunca fallan. Las profecías son precisas. Y esta generación y las próximas generaciones que van a venir, si es que llegan, porque ya Jesús está que nada, que viene, también van a seguir encontrando dirección y consuelo a través de la palabra. Y yo quiero que ustedes entiendan qué significa Biblia. ¿Alguien sabe qué significa Biblia? ¿Sí saben o no saben? ¿Saben? Biblia significa, en griego significa biblión, o sea, se escribe biblión, que significa libros o rollos, pero más bien se le da como en plural, conjunto de libros o conjunto de rollos. Hay personas que dicen la Trinidad no existe en la Biblia, y no existe en la Biblia. Pero la Biblia tampoco existe en la Biblia. O sea, si usted va a buscar Biblia, no existe en la Biblia. La palabra Biblia no existe. La palabra Biblia es un conjunto de libros. O sea que la Trinidad sí existe porque Dios tiene tres personalidades. No está en la Biblia, pero son sus tres representaciones. Entonces, cuando usted le diga a alguien eso, si usted es trinitario, si usted es unitario, no se ponga a discutir con eso. Jesús, Dios, es tres en uno. Es como una unicidad compuesta, pero le decimos, así como se le puso la Biblia, le decimos que es un Dios trino. ¿Listo? ¿Por qué se le dice en el origen, desde el origen se le dice Biblia o conjunto de libros que componen la Biblia? Porque antes ustedes veían que los tenían como pergaminos, como rollos. ¿Sí se acuerdan que los fariseos sacaban Isaías y empezaban a leer Isaías? Y ellos sacaban los rollos así. Entonces, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento, ¿saben en qué se escribió? En griego. Correcto. ¿Ustedes saben por qué pasó eso? ¿Por qué en estos idiomas? Correcto. Entonces, el hebreo en el pueblo de Israel, pues el hebreo era el idioma del pueblo de Israel. Y el arameo fue común en el exilio de Babilonia, o sea, cuando quedaron capturados el pueblo de Israel en Babilonia, ahí se puso de moda como el arameo. Jesucristo, por ejemplo, hablaba en arameo. Él con los discípulos y todo, él hablaba en arameo. Él no hablaba en hebreo, él hablaba arameo. Y predicaba, no, él siempre predicó en arameo. ¿En hebreo también? Bueno, ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Resulta que en el Imperio Romano ese era el idioma universal. Entonces, Jesucristo, pues obviamente a través de revelación, hizo que sus discípulos siguieran escribiendo en griego. Acuérdense que él iba al mar a predicar. ¿Para qué? Para poder que a través de las corrientes de los mares o de la frecuencia de los mares se pudiese expandir el evangelio a todo el planeta. Correcto. 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 Eso es como el tráfico digital ahorita, que usted de aquí le puede vender a un chino. Pues el chino le vende a usted todo el tiempo. Entonces haga de cuenta que el griego era ahorita una pauta digital desde la China, más o menos, un lenguaje de comunicación. Por eso que Jesucristo cuando lo crucificaron, lo escribieron en tres idiomas. Escribieron en griego, en latín y en hebreo.
Dios de los judíos. ¿Y qué representaba eso? Pues que Él no solamente era el rey de los judíos, era el rey de todo el universo. Esa fue, incluso Él utilizó a Pilatos para eso. Pilatos fue el que mandó a escribir eso y Él no sabía. Inconscientemente el Espíritu estaba diciéndole a Pilatos, escriba en 3 idiomas. Y él que iba a saber que tenía que escribir en 3 idiomas. Entonces ahora sí entremos al desarrollo del tema, señores. Hablemos de la reseña histórica y aquí va a haber el primer quiz para que desarrollemos ahorita. Entonces voy a ir un poco más rápido. Vayan intentando tomar apuntes para que podamos finalizar la clase completa, ¿listo? Entonces, la Biblia fue escrita durante 1100 años, desde Moisés hasta Juan. Desde que Moisés empezó a sacar el primer manuscrito hasta que Juan quedó en la cueva y murió, ya escribiendo Apocalipsis. Del inicio hasta el fin pasaron 1100 años. Y a pesar de todas las persecuciones y todo lo que están haciendo, miren que no ha movido ni una sola letra. Siempre han permanecido todos los libros que han querido pervertir la Biblia, les ha tocado que crear otra secta, como los mormones, o sacar otros libros para poder sustentar sus ideologías, pero la Biblia no ha podido ser tocada. Ese es el poder, eso es algo sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer. Y hay más o menos 1000 evidencias científicas o inscripciones o textos relacionadas con todas estas escrituras que hacen que tengan una sincronización perfecta de que durante esos 1100 años es perfección absoluta todas las escrituras. Fueron más o menos 40 hombres que escribieron la Biblia. Ya vamos a ver cuántos libros y todo esto. Pero dentro de esos 40 en diferentes tiempos, en esos 1100 años, todos sincronizaban y eran perfectamente precisos en todo lo que escribían. Y el Nuevo Testamento tiene más o menos 4500 manuscritos antiguos, o sea, puras cartas. Y se juntan esos 4500 manuscritos y hacen todo el Nuevo Testamento perfecto y preciso. O sea, imaginen usted embaraje rompecabezas con 4500 piezas y luego que empaten perfectas. Eso solamente lo hace inspirado, lo hace un hombre o hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien venga a un ateo y diga, dije poco de libros, ¿y usted cómo le va a creer? Si dígale, mi amor, que el Espíritu le revele su corazón. Y ya. Hay una atea que nos sigue bastante, ¿no han visto en los comentarios? Y comenta todos los videos, el Espíritu Santo la tienes, pero... Bueno, entonces, ¿cuáles son los... Resulta que estos escritos los escribieron 40 hombres, entre reyes, profetas, pastores, pescadores, bueno, Pedro, médicos, apóstoles, y todos los inspiró el Espíritu Santo en diferentes épocas. Y los materiales en los que se escribió fue en papiros, que era como la médula de una planta que estaba en el río Nilo. Eso era igual muy frágil, pero era lo que se utilizaba en los primeros siglos para poder escribir los manuscritos. Luego ya se empezaron a escribir en pergaminos, que ya eran pieles de cabra o de carneros. Y luego se empezaron a escribir ya en vitelas, que ya es como el high ticket de entre esos productos. O sea, ya era un producto superior y solamente lo utilizaban las máquinas, o sea, los reyes, los príncipes, ya ellos eran los que utilizaban este tipo de manuscritos. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la Biblia? Según 2 Timoteo, ¿quién me puede leer 2 Timoteo 3:6? 3:16. 2 Timoteo 3:16 y 17. Léala fuerte. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. ¿Esa es nueva traducción? Listo. Ahorita vamos a hablar también de las versiones de la Biblia para que ustedes entiendan que cada versión tiene como una esencia, ¿no? Unas son para pastorear, otras son para profundizar y otras son como para interpretación más simple. Pero todas igual son lo mismo. Entonces, según 2 Timoteo 3:16 y 17, para enseñar, ¿cierto? O sea que es una fuente inagotable de verdad, es que usted siempre está con la verdad. Usted está leyendo la palabra y le está enseñando la verdad siempre. O sea que usted no lo van a ver afuera como un torombolo, cualquier cosa no lo va a engañar, no lo va a persuadir, usted va a estar firme ¿en dónde? En la roca que es Jesucristo.
Por eso ustedes tienen que volverse adictos a la verdad. Yo le decía a una muchacha del supermercado el otro día, me dijo, los jueves no hay bolsas. Y yo dije, ¿cómo llevo esto? No, tiene que comprar esas bolsas. Y yo le dije, ¿pero por qué los jueves hay bolsas? No, no sé, esa es la orden que nos dieron. Y yo le dije, pregunte cuando le den una orden, pregunte por qué. Si usted pregunta por qué, usted conoce la verdad. Y si conoce la verdad, se le pueden abrir más puertas. Un empresario viendo que usted es preguntona, dice, uy, esa pelada es buena. Venga, yo la utilizo acá mejor como administradora o algo y la empieza a escalar. ¿Por qué? No es que uno sea preguntón porque sí, es porque uno necesita conocer la verdad. Y la palabra nos enseña la verdad. También nos reargulle, nos confronta contra el pecado. Es importante que usted todo el tiempo esté confrontándose con el pecado. No se predica acerca del pecado porque no ha funcionado la prédica acerca del pecado. Pero si usted mantiene reargüido, usted sabe cuáles son sus límites. Aunque sea pecador, usted no es practicante del pecado. Corrige también e instruye, según 2 Timoteo 3:16 y 17. Entonces, ¿cómo se dividen los libros? Ahora sí vamos a entrar a cómo se dividen los libros. Hagamos el repaso de 2 Timoteo 3:16 y 17. Enseña, redarguye, corrige e instruye. Acuérdense bien de eso porque ahorita lo van a necesitar. ¿Listo? ¿Y cómo se dividen los libros? Enseña, redarguye, corrige e instruye. Ahora sí, ¿cómo se dividen los libros? Presta atención cómo se dividen los libros. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Saben cuántos libros hay? 66. Muy bien. Y ellos están divididos así. 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. Entonces yo quiero darles un repaso por los del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento empieza por el Pentateuco. ¿Quién sabe qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la palabra, ¿cierto? O la Torá. ¿Alguien tiene la Torá aquí? ¿No? Bueno, pero la Biblia, la Torá como tal, ¿no? A mí me regalaron una hace como 2 meses, bien bacana. Se lee al revés. Entonces, el Pentateuco son los primeros 5 libros. ¿Y quién los escribió? ¿Cómo están compuestos? Génesis, Éxodo y Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, el Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Estos libros narran la creación, o sea, toda la creación, desde el llamado de Abraham, todo el éxodo que pasaron por Egipto, hasta la entrega de Israel, o sea, hasta la fundación prácticamente y la llegada de Jesucristo del Rey. Todo esto está, bueno, no del Rey, la llegada de Jesucristo no, sino de la ley entregada por Dios a Israel, perdón. Luego siguen 12 libros históricos que incluyen autores como Josué, Samuel, Esdras y otros profetas. Entonces empieza. Tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5. Luego están los históricos, que son 12. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Aquí estos relatan la historia del pueblo de Israel desde la conquista que hizo Josué a Canaán hasta que ellos ya quedaron cautivos por Babilonia, luego pasaron por el rey Ciro y luego después de 70 años de estar capturados también por el rey Ciro, Dios le pone en el corazón a Ciro que los suelte. O sea que viene desde la conquista de Canaán por Josué hasta que lo liberan el rey Ciro. Estos vienen siendo los 12 libros históricos. O sea, usted quiere estudiar historia, empiece por Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahí está todo lo histórico. Téngalo claro, no necesitamos que memoricen todo, necesitamos más bien que puedan entender a lo máximo lo que estamos hablando. ¿Listo? De ahí siguen los proféticos o los sapiensales, que se les dice también, que son principalmente escritos por David, por Salomón y por Job. Los poéticos. ¿Yo dije proféticos? Perdón, apunten. Los poéticos son 5. Job,
Salomón, David, perdón, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. No que iba a recochar diciendo Salmón y dije otra cosa. Entonces repitámoslo. Los poéticos, ¿cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Estos expresan todo lo que es la sabiduría, la adoración, el sufrimiento también en Eclesiastés, que sufre bastante. Oiga, los que están sufriendo mucho, los que están así medio chuecos, no vayan a leer Eclesiastés, que los torombolea mucho. Más bien los que estén firmes, pero que tengan un poquitico de ansiedad o que estén maduritos, porque Eclesiastés es un poquitico raro. Es polémico, o sea, el man estaba sentado en un momento de melancolía y estaba escribiendo, pero ya él estaba en una edad muy avanzada y de pronto si no lo interpretas bien o no entiendes bien el contexto, puedes tomarlo de otra forma. Luego vamos hablando más de eso. De ahí siguen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos vienen siendo los profetas mayores. No son mayores porque tengan más rangos que los profetas menores, que ya los vamos a ver. Ellos son mayores porque los libros son bien extensos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores y se componen de 5 libros. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Listo? Todos estos libros lo que hacen es que llaman al arrepentimiento y anuncian el juicio. Y también anuncian la venida del Mesías. O sea, ellos anuncian juicio, llaman arrepentimiento, anuncian juicio y anuncian la venida de Jesucristo en ambas fases, tanto en la primera como en la segunda. ¿Listo? ¿Quiénes saben cuál es la primera venida y la segunda venida? ¿Todos están claros? ¿Cierto? La primera aterrizada fue en María. Y la segunda venida es cuando ya Él viene a reinar. Esa es la segunda venida. ¿Listo? No podemos tomar la segunda venida como el arrebatamiento, ¿no? Esa no es la segunda venida. Porque ahí no todo el mundo lo ve. Ahí Él llega y nos desaparece y la gente quedó así como... ¿Y aquí qué pasó? Y luego están los profetas menores. Los profetas menores son 12 también. Bueno, 12 autores. Entre esos está Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Malaquías 3:8. ¿Cierto, pastor? Y ellos no son profetas menores, como le decía, porque sean menores a los otros, sino porque sus libros fueron de menor tamaño. Los 12, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos profetas menores hablan a Israel y a Judá sobre justicia, juicio y esperanza futura. Y el Nuevo Testamento está escrito por 27 libros. O bueno, está compuesto por 27 libros. Están los evangelios, que son 4. Recuerde que el evangelio no es, o sea, los evangelios no es todo, ¿no? Porque ahí ya lo vamos a ver. Los evangelios son 4. Están escritos por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los evangelios. Todo esto lo que hace es que relata todo el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todo el enfoque está ahí. Y aunque estos libros no son tomados como libros doctrinales, por ejemplo, como las cartas de Pablo, pues aquí sí nos enseñan doctrina, porque es Jesucristo mismo haciéndose hacedor de la palabra, cumpliendo la ley, entonces nos está enseñando doctrina. Entonces nos revela la naturaleza divina de Jesús, nos enseña también el camino a la salvación, establece también principios de reino y presentan todas las bases, mientras Jesús caminaba, presenta todas las bases para nosotros poder entender la gracia, que ya luego fue revelada por el apóstol Pablo más adelante, que él lo escoge a él como apóstol para que pueda llevar a todas las naciones con la revelación pues de la gracia. Está el libro de la historia, que no es un libro de evangelio, no, es el libro de historia
en la palabra que está escrito por Lucas. ¿Cómo se llama? Hechos de los Apóstoles. ¿Listo? Todo esto narra el nacimiento de la iglesia, el poder del Espíritu Santo, la expansión del Evangelio, y están las cartas paulinas, que son 13, las que escribió el radical más radical de todos, el apóstol Pablo. Entonces está Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Todo esto lo que enseña es que enseña fuertemente doctrina, corrección, liderazgo a través de la palabra. Y están las epístolas generales que están escritas por Santiago o Jacob, Pedro, Juan, Judas, pero no Judas el que lo vendió, sino un casi hermano de Jesús, que era hermano en la carne, pero pues ya fue discípulo de Jesús. Y está entre esas Hebreos, ¿no? Está Hebreos, que no se sabe cuál es el autor, es anónimo, pero por la forma de redactar y la forma de exponer la palabra al Evangelio, parece ser que es Pablo. No, que yo creo que calladito llegó y le tiró lápiz y la mandó por ahí a que la cogiera alguien. Está Santiago también dentro de las epístolas generales, que vienen siendo 8. Primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Y esto lo que hace es que enseña todos los principios de la fe, perseverancia, amor y discernimiento espiritual. O sea que ya vamos viendo cómo se va contextualizando toda la palabra, ¿no? Para que no se pongan como locos de que hoy abro aquí, hoy abro allá. No, eso tiene un orden y también vamos a aprender en alguna clase cómo llevar ese orden, ¿listo? Y hay un libro de la profecía, ¿cuál es? Apocalipsis, correcto. De ahí sale Genelipsis. Génesis, Apocalipsis. Lipse, Apocalipse. ¿Sí la cogieron o no? Los dormidos digan amén. Bueno, listo. Entonces, señores, para nosotros estudiar la palabra hay algunos tipos de lecturas, hay unas modalidades. Por ejemplo, está la modalidad de lectura continua. Yo he visto que, por ejemplo, el hijo del pastor Juan, el hijo del pastor Juan, él en un año se leyó la Biblia, ahorita como que volvió a comenzar. Estaba muy loco, pero... No, mentira, no. O sea, uno tiene que estar muy avanzado para leerse toda la Biblia. A mí no me entra toda la Biblia en un año. Y él tiene un plan de lectura avanzado, que es que él empieza a leerse todos los libros, pam, y en 12 meses tiene que leer los 66 libros. Hay que pedirle cuál es la aritmética de eso para poderla hacer. O en ChatGPT usted le dice, plan de estudio diario para leerme. Está el otro que es el devocional diario, que es donde usted medita a través de textos un poco más cortos. Usted puede leer 2 capítulos, 3 capítulos diarios y a través de eso hacer una reflexión. Y ya está el estudio bíblico profundo, que ya son análisis de textos, palabras, significados, contextos. Yo, por ejemplo, hago el estudio bíblico profundo. Yo no me leo toda la Biblia, pero yo desde Romanos 8 me puedo quedar 2 meses estudiando Romanos 8. Ahí me quedo durísimo. ¿Por qué? Porque hago análisis, busco contextos, busco significado de palabras en griego, y todo eso obviamente me va dando como una precisión más o un contexto más preciso acerca de lo que yo quiero transmitir. Y está ya algunos modelos. Por ejemplo, hay un modelo que es observación, que es leer exactamente lo que escribió. O sea, usted llega y ¿cuántos han leído solamente lo que escribe pero no entienden nada? Ese es el modelo de observación. Hay otro modelo que es interpretación, que es entender lo que quiso decir el autor, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ese es el modelo de interpretación. Y hay otro que es aplicación, que es que ya es, usted pone en obra lo que el Espíritu Santo le revela a través de la palabra. O sea que yo preferiría personalmente hacer el modelo de aplicación. Evaluar y aplicar lo revelado. ¿Y qué hace usted con conocerse toda la Biblia y no aplicar nada? No hace nada. Entonces, apunten estas preguntas. Dentro de un devocional, yo sugiero que tengan 4 preguntas claves. Cuando ustedes vayan entren en su aposento, cierren la puerta. Esas preguntas claves deben de estar compuestas. Si ustedes quieren hacer unas diferentes o añadirle, lo pueden hacer. ¿Listo? La primera es, ¿qué me está diciendo hoy Dios a través de la palabra?
La segunda es, ¿qué debo de cambiar? ¿Qué debo de... A ver. ¿Qué me está diciendo hoy Dios a través de la palabra? ¿Ya la tienen? Segunda, ¿qué debo cambiar? Obedecer o fortalecer en mi vida. ¿Qué debo cambiar, obedecer o fortalecer en mi vida? Tercera, ¿qué acción concreta voy a tomar hoy para vivir esta verdad? Para vivir esta verdad. ¿Qué acción concreta debo de tomar hoy para vivir esta verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Y cuarta, ¿a quién debo compartirle lo que aprendí hoy? ¿A quién debo compartirle lo que aprendí hoy? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, muchachos, vea, llegamos a la mitad de la clase. O sea que la clase 6 se va a dividir en dos, en esta y en la próxima. Pero yo quiero darle un feedback en 2 minuticos rápido de los beneficios, aunque no, esto es un poco más profundo porque quiero hablar a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel químico de todos los beneficios que tiene la palabra, todos los beneficios que usted tiene al leer la palabra. Por ejemplo, el leer la palabra le libera a usted serotoninas y dopamina cuando la entrega. O sea, la hormona de la felicidad entra a usted cuando lee la palabra. Y cuando la entrega, Michael está llamando a Lady para hablarle. Dopamina, serotonina entra cuando usted lee. Felicidad. Y dopamina entra cuando usted la entrega. ¿Sí saben qué hace la cocaína en el cerebro? ¿O las drogas? ¿Y por qué la gente es adicta a eso? Porque eso te pone en un nivel de dimensión como que yo quiero devorarme el mundo. Eso hace la dopamina. Pero tú cuando predicas la palabra genera dopamina a tu cabeza. Yo cambié la droga por predicar. Mentira, no. Está mal dicho eso, ¿cierto, pastor? Eso no. Yo siento dopamina cuando predico, perdón por esa expresión. Yo siento dopamina cuando predico. ¿Quiénes han escuchado aquí que yo digo, yo siento que algo me posee cuando voy a predicar? ¿Quién ha escuchado que yo digo eso? Yo siento que hay algo que coge por dentro así, llega y como que me eleva y como que ¡boom! Exploto. Eso es dopamina. Rick, ¿has sentido dopamina cuando predica, cierto? ¿Cierto? ¿Quién ha predicado aquí? ¿Quién siente dopamina cuando predica? En la próxima clase vamos a hablar de eso. Entonces, por ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacernos en grupitos de 5, pero parados. No vamos a armar los puestos. Pueden hacerse unos aquí, otros allá. Pero júntense rápidamente en un grupo de 5, por favor. Listo, vamos a comenzar. Grupos de 5 o de 4. Por allá tenemos también otras personas que se pueden integrar. Los podemos integrar, por favor. Vamos con ritmo. Entonces saquen su celular un momentico y en el grupo donde deberían de estar ustedes, voy a mandar un texto. Dice, instrucciones para el líder de cada equipo. Vamos a nombrar a un líder de cada equipo. Tengan nombrado un líder de cada equipo, por favor.
¿Listo? Vamos a contar hasta 5 para poderlo nombrar. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos entonces a hacer en voz alta todos juntitos. Ya lo nombraron, pero el líder no lo va a hacer. En voz alta vamos a leer a la cuenta de 3 eso que está ahí. Ese texto que está ahí. 1. Sí, todos junticos. Solamente la frase. 3, 2, 1. Empiecen. Todos. Espera un momentico. Ténganlo todos, por favor. En el grupo. Ah, no. No estuvieron, no se agregaron al grupo. ¿Quiénes no están en el grupo? Bueno, entonces, los que están en el grupo y tienen el mensaje, muéstrenle a los otros el mensaje y vamos a decirlo todos juntos. ¿Listo? Vamos en 3, 2, 1. Vamos a hacerlo de nuevo, que están como desordenados todos. Vamos a hacerlo así fuerte. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Todos los grupos lo tienen? ¿Sí? Vamos ahora sí, ¿no? No estuvieron atentos a las indicaciones que les mandamos ayer del grupo. Bueno, vamos en 3, 2, 1. Amén. Muy bien. Ahora sí, yo les voy a hacer una pregunta. Tienen solamente 3 segundos para responderlo. 2 personas de cada grupo. Elijan 2 personas de cada grupo y yo lo señalo. La pregunta es esta. ¿En qué área específica de su vida? Necesita que la Biblia le enseñe, lo corrija o lo dirija esta semana? No en su vida, no. ¿En qué área de usted hoy o esta semana necesita que Dios lo corrija o lo dirija o le enseñe? Empecemos por aquí. ¿Los 2 cuáles son? ¿En qué área? Por ejemplo, pueden decir familia, matrimonio, finanzas, amor, necesito novio. Finanzas. Personal. Por acá. Familia y finanzas. Por allá. Grupo de John. ¿En qué área? ¿Ah? Carácter. ¿Cuál más? 2 personas. Solo una. Familia. Por allá. Familia. Finanzas. Todo el mundo necesita billete. Procrastinación. ¿Y la otra? Pero necesito que la otra persona lo diga. Ah, bueno. Digan los dos diferentes. Matrimonio. Laboral. Obediencia. Finanzas. Mayordomía. Listo. Y ahora vamos a hacer un cierre de este espacio. Sí, que los corrijan o que les enseñen o que les instruyan. Eso, por eso este mes estamos hablando de prosperidad integral y también les tocamos el cólico de las finanzas también para que puedan avanzar en eso, ¿no? ¿Cuántos sintieron cólico la semana pasada por las finanzas? Todo el mundo ahí, una señora se me acercó que es que no, es lo mismo que hablan en todo lado, que la plata. Mire que todos dijeron finanzas. ¿Sí ven? Y miren la finanza, bueno, casi todos, solo ese grupo no. Pero miren lo tremendo de las finanzas, que las finanzas, ¿qué es? Bueno, ya les digo lo último, que eso va en la parte de la ofrenda. Entonces, vamos a hacer un cierre. Cada líder va a hacer una reflexión en 30 segundos. Voy a darles exactamente 15 segundos para que piensen la reflexión. Ya saben cuál es el líder. Y van a hablarme de la reflexión de lo que tienen hoy, de lo que vimos hoy, del tema que vimos hoy. ¿Listo? ¿Listo? O más bien cambiémosla, hagámosla diferente para que sea más fácil, Hagamos una reflexión de lo que aprendimos hoy, pero acerca de lo que vamos a hacer esta semana. Por ejemplo, esta semana yo voy a hacer
esto, aplicando la palabra. Pero no vayan a aparecer todos, no esperen a que ella diga para que ustedes lo hablen. ¿Listo? Entonces vamos en 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empecemos. ¿Líder cuál es? Lo que aprendimos hoy sobre este taller es que lo que se dice o lo que dijo usted en este contexto es aprender a conocer mejor la Biblia, estudiarla, aplicarla en nuestra vida diaria para así crecer mejor espiritualmente, financieramente y personalmente. Listo, se comió. Gracias, muy buena intervención, pero se comió 10 segundos de más. Tiene 30. Bueno, según 2 de Timoteo 3:16, aprendimos y queremos invitarlos a que esta semana ustedes también lean y se dejen redarguir y sepan lo que Dios tiene para ustedes y cuál es su... para mí, para nuestro grupo, cuál es nuestra identidad en Cristo para que cuando venga el enemigo y nos dé palabras de derrota o que no van conforme al plan de Dios, podamos saber que no es lo que Dios ha escrito para nuestras vidas. Gracias. Vamos, José. Listo, la palabra de Dios es vigente. Habló ayer, habla hoy y habla en el futuro. La palabra de Dios es vigente todo el tiempo. Y recuerden, 2 de Timoteo 3, 16, 17, preparados para servir. Hola, buenos días. A nivel personal y el grupo deseamos la enseñanza que nos dio sobre obedecer la palabra, estudiarla de forma adecuada para que nos guíe, hacerlo constantemente, no solamente una o eventualmente, sino constantemente, que cada palabra sea alimentación para nuestra vida. Bueno, ¿quién sigue? ¿Puede venir un líder acá? Uno o los dos de cada... Vamos, Víctor. Buenos días. Lo principal que escogimos acá es forjar el carácter, y lo que nos lleva a esto es que no pertenecemos, decidimos dónde pertenecer, si al mundo del hombre o al mundo de Dios. Entonces esto es lo que nos lleva a forjar cada día, digamos, nuestro carácter y confiar. Simplemente eso. Gracias, Víctor. Gracias. ¿Qué es lo que es, familia? Lo que aprendimos hoy en Josué y en Timoteo nos habla que meditemos de noche y de día siempre en la palabra, porque nos redarguye, nos instruye y siempre va a estar para nosotros para darnos revelación, porque es la palabra de Dios y la aplica para cualquier rango de nuestra vida, familiar, espiritual, personalmente. ¡Wow! Impresionante. Gracias, muchachos, por eso. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Sí vamos aprendiendo o no?